Son las 8 de la mañana, las 7 en Canarias. En la cadena SER, Hoy por Hoy. Hola, muy buenos días. Ayer fue un día de intensas emociones, de recordar y de escuchar testimonios que nos volvieron a situar ante la realidad de mucha gente hace 10 años. La vida marcada por el miedo de aquellos que temían ser asesinados, la vida marcada por el miedo ante la posibilidad de que ETA matara a su marido, a su mujer, a su hijo, la vida marcada por la ausencia del asesinado. Ayer volvimos a recordar cómo era todo eso hace 10 años y el alivio, la alegría, incluso el vacío que sentimos cuando la banda terrorista anunció el cese de la violencia. Ayer nos dedicamos a mirar con perspectiva estos 10 años transcurridos y la conclusión es que estamos infinitamente mejor. Y lo estamos por algo tan sencillo que hace 10 años nos costaba imaginar, y es que no ha habido ni un solo asesinado por ETA más. Este hecho objetivo y obvio hay que remarcarlo todavía con insistencia para contrarrestar el discurso de aquellos que siguen hablando de la banda terrorista como si todavía empuñara las armas. ETA ya no existe, ETA no mata, aunque queda camino todavía por recorrer, asuntos por resolver, para restañar las heridas, y es evidente también que cada víctima vive el perdón, el rencor, el odio o la indiferencia a su manera, es su derecho y además debería ser su intimidad. Y ante este escenario, lo que resulta incomprensible es el enfrentamiento político, cuyo origen es algo que buena parte de la sociedad ha dado por superado, aunque evidentemente y afortunadamente también no por olvidado. La batalla partidista se lleva por delante cualquier posibilidad de acuerdo, incluso para consensuar una declaración institucional para conmemorar el fin de la violencia de ETA. Lo que debía ser una celebración se convirtió de nuevo en una batalla partidista, con un PP incapaz de reconocer lo obvio y aprovechando la efeméride para embarrar el debate parlamentario. No hay en este país ni un solo tema, ni uno solo, que pueda quedarse al margen de la polarización política. Nada, ni siquiera celebrar que en 10 años no ha habido ni un solo muerto por ETA. Ayer fue uno de esos días en los que la sociedad demostró la madurez que no encontramos en algunos sectores de la política. Afortunadamente, la jornada se llenó de las voces de los testimonios de esa sociedad, mientras otros se dedicaban a agitar unos fantasmas que desaparecieron hace una década. Ángeles Barceló. Aguantarán hoy las temperaturas en buena parte del país, pero el tiempo va a empezar a ponerse de otoño, Jordi. Será el típico día que tendremos que abrigarnos más al final de la jornada que ahora mismo. Ya durante la tarde el ambiente no será tan cálido como las últimas jornadas, a pesar de que en general va a hacer sol, con chubascos en el Mediterráneo y especial atención a partir de la próxima madrugada en el sudeste de la península, también en las islas de Ibiza y Formentera, riesgo marcado de aguaceros. ¿Qué es para ti el hidrógeno renovable? En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro. El aniversario de la disolución de ETA sirvió ayer para comprobar un fenómeno del que hemos hablado mucho. Hay un tono de crispación política que no se corresponde muchas veces con el tono del debate en la sociedad. Se quejan los políticos cuando hacemos generalizaciones así, decía los políticos cuando hacemos generalizaciones así, pero si vemos con perspectiva lo que pasó ayer, nos encontramos con una satisfacción compartida por esta década sin violencia que se acompañaba de un tono bronco en el Congreso. Y sin embargo, ni siquiera la política es siempre crispación. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Al revés. Hoy podríamos organizar el relato de la mañana a partir de los acuerdos, los que está buscando el Gobierno para aprobar los presupuestos que son básicos para la recuperación económica. Para esos acuerdos, y pese a las últimas declaraciones de Otegi, el Ejecutivo incluye a Bildu en la negociación, a lo que se opone el PP. Y aunque eso haya enfriado, más aún, la relación entre Casado y Sánchez, la realidad es que el Gobierno y el PP siguen negociando la reforma de los órganos constitucionales. Pero todavía hay otro acuerdo más que tiene un efecto práctico inminente, es la ley de vivienda que han pactado los socios de la coalición y que esta mañana les estamos avanzando aquí en la SER. Define que es aquello que las comunidades podrán designar, de ellas dependerá, como zonas tensionadas, donde el alquiler suponga más del 30% de los ingresos. Y entre los detalles, una de las medidas más polémicas, Eladio Meizoso, buenos días. Hola, buenos días. Y esta es la reserva de suelo para vivienda protegida en las nuevas promociones. En teoría será del 30%, pero será difícil que en la práctica llegue a ese 30%. En todo caso, las administraciones deberán compensarlo. Sí, será el 30% si se urbaniza una zona hasta entonces rural.
pero solo un 10% si se renueva una urbana. Para nuevas promociones en suelo urbano, las administraciones deberán compensar lo que supere la reserva para suelo público de la Ley de Ordenación Territorial, que va de un 5 a un 20%. Es decir, habrá que compensar a los dueños por el porcentaje de suelo que vaya de ese límite inicial, máximo un 20%, hasta el 30%, que esta nueva ley, según el texto que hoy va a la Comisión de sus secretarios, quiere reservar para vivienda protegida. Eso sí, la mitad de esa vivienda ha de destinarse a alquiler asequible. Y el otro titular que ya sabemos, Eladio, lo que es una zona tensionada, aunque dependerá también de cada comunidad considerarla como tal. Sí, solo la comunidad autónoma de que se trate puede tomar esa decisión. El criterio que establece este texto legislativo es que pueden considerarse tensionadas las zonas en que los gastos de la vivienda, incluido el alquiler, que es clave, supongan más del 30% de los ingresos, o que en los últimos 5 años los precios de compra o alquiler de vivienda hayan subido más de 5 puntos por encima del IPC de esa autonomía. Eladio, gracias. A vosotros. El PSOE y Unidas Podemos pactaron esta ley de vivienda y también los presupuestos. Aunque para aprobarlos les faltan los votos que ya están buscando en el Parlamento, también los de Bildu, a pesar de ese vínculo que hizo Otegi entre los presos de ETA y su apoyo a las cuentas. Ahora, en Radio Euskadi ha tratado de rectificar ese vínculo. ¿Alguien piensa de verdad que esta izquierda independentista, que ha demostrado hasta la saciedad prudencia, es capaz de manejarse en un esquema de me vas a tener que soltar a los 200 metros o 200 presos o no te apruebo los presupuestos? ¿Alguien cree de verdad que esto es así? Porque ya hemos aprobado unos presupuestos en Madrid y no ha ocurrido. El caso es, Nieves Goicoechea, buenos días. Buenos días, Ángeles. Que el Gobierno va a mantener la negociación con Bildu. Sí, porque en esta negociación de los presupuestos con Bildu no se habla de política penitenciaria, sino de números, dice una fuente del Gobierno. Es decir, se habla de inversiones que Bildu quiere para Euskadi en un terreno pragmático en el que compite con el PNV. Los 5 votos de Bildu no son necesarios, como decíais, para completar la mayoría absoluta que necesita el Gobierno. Otegi rompió ayer la estrategia de moderación que ha decidido el Ejecutivo, pero en el Gobierno enmarcan esa declaración en la dinámica interna de los abertzales, donde hay dirigentes que no apoyan dialogar con el Gobierno. La relación con Bildu está muy normalizada en el Parlamento, Ángels, y para el Gobierno es un socio importante. De hecho, el martes pasado Bildu apoyó, por ejemplo, un acuerdo para mejorar el llamado escudo social. Que el Gobierno hable con Bildu lleva al PP a acusar al PSOE de estar blanqueando a este partido. Pero a pesar del tono tan duro, tan tenso... ¿Va usted a sacar de la cárcel a 200 terroristas para que le apoyen los presupuestos? Responda, ¿sí o no? Es un no rotundo. Un no rotundo. La realidad es que el Gobierno y el PP siguen hablando. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Las conversaciones para renovar los órganos constitucionales siguen. Sí, pese a la temperatura del hemiciclo, los negociadores de ambas partes, Félix Bolaños y García Gea, continuaban ayer los contactos. Se sigue avanzando para concretar los nombres de Tribunal Constitucional, Tribunal de Cuentas, Defensor del Pueblo y Agencia de Protección de Datos. PP y PSOE trasladan que no está habiendo ningún obstáculo importante y que no hay motivos para que el acuerdo definitivo se dilate en el tiempo. Eso sí, hay que buscar un momento adecuado para anunciar el acuerdo y aquí ambas partes juegan en campos contrarios. Es lo que se vio ayer. Muchos en el PP consideraban que no era el día de anunciar un pacto después del tenso enfrentamiento Casado-Sánchez por el papel de Bildu. Tampoco quiere el PP que nada desvíe la atención una vez comience la semana presupuestaria del Congreso. Así que el pacto definitivo, Ángels, no solo va a ser cuestión de nombres, sino también de encontrar el marco adecuado para anunciar ese propio acuerdo. Mariela Nieves, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Pues sí, era posible, a pesar de todo el ruido, hacer una crónica solo con los acuerdos.